Ok, empecemos. ¿Estamos todos? Por favor, levantar la mano. Perfecto, la mayoría, ¿no? Muchas gracias, chicos. ¿Pueden bajarla? Gracias. Vamos ahora sí a entrar un poquito en contexto de las redes de datos, algo para que ustedes vayan conociendo ya este mundo. Primer capítulo, fundamentos de redes de datos. En esta sesión vamos a dar una pequeña introducción a las redes informáticas de distintos tipos y los componentes de una red, ¿no? Para al menos conocerlos y ya saber cómo los vamos a llamar a lo largo de todo el curso. César, ¿qué es una red para usted? Ahí sí recuerden activar la cámara, por favor. Hola. Lo siento. Una red sería un grupo, una conexión de nodos, de equipos que conversan entre sí, por decirlo así, que se comunican. Ok, perfecto. Gracias, César. Diana, ¿qué es una red para usted? Diana. No. Alejandra, ¿qué es una red para usted? Es un conjunto de conexiones, como conjunto de nodos. También puede ser un cable en forma física. Hablando de componentes, pero bueno, perfecto. Gracias, Alejandra. Recuerden activar la cámara, chicos, para ver cómo ustedes interactúan un poco, ¿no? Génesis. Yo, Sí, Génesis. a ver, ¿podría por favor llamarme Michelle? Lo que pasa es que estoy acostumbrada más y por eso como que... Ok, pero es que tengo otra Michelle. Ahí sí me lo complica a mí, en cambio. Michelle. Ok, adelante. ¿Qué es una red? Correcto. Para mí una red es un conjunto de conexiones con con una finalidad específica, ¿no? En el ámbito de mi carrera, se refiere a conexiones, por ejemplo, en un circuito, en una computadora que forme cosas así, pueden ser redes de personas también. En muchas áreas se aplica este concepto. Ok, gracias. Luis, ¿qué es una red para usted? Para mí, una red es una serie o conjunto de equipos de diferente tipo, conectados de asimismo de diferentes maneras, compartiendo información entre ellos. Ok, un punto ahí importante, compartiendo información. Ya tenemos otro también punto de acá, de parte de Alejandra, que dijo nodos o componentes, que es la otra parte. Y quisiera otra intervención. Steven. Ya, una red para mí es un medio o un enlace que sirve para comunicar diversos dispositivos. Puede ser a través de diferentes medios. Por Ok. ejemplo, físico con cable y inalámbrico por señales, ondas. Ok, perfecto. Perfecto. Es decir, a través de distintos medios físicos, ¿no? Ese es un punto interesante en el capítulo 2. Excelente. Perfecto. ¿Qué es una red? Poniéndolo en contexto, dice. Una red informática, quiero que quede claro, también llamada red de ordenadores, es un entramado de ordenadores conectados entre sí, que son capaces de enviar, recibir y compartir información entre ellos. En la terminología de redes, a cada uno de estos ordenadores le llamaremos nodos. He aquí ya una terminología.
nodos. ¿Por qué son importantes las redes hoy en día? Esa es una pregunta que me interesaría conocer. Adelante, Wesley. Por favor. Ya, son importantes porque prácticamente Puedo hacer todo. Vamos. en toda la pandemia es muy necesario la comunicación entre personas, así como nos estamos comunicando hoy en día en las clases, como también se pueden proceder a hacer trabajos específicos a partir de redes. Ok, perfecto. Gracias. Franklin, ¿por qué son importantes las redes hoy en día? Para conocer cómo se transmiten los datos entre ordenadores. Cómo se transmiten los datos en ordenadores. Bueno, ok, gracias. Y el último, Karina. Sí, la misma pregunta. Sí, correcto. Bueno, porque favorecen que haya justamente eso, una rápida comunicación y una mejor conectividad entre todos. Ok, comunicación, conectividad. Perfecto, muchas gracias, Karina. Como todos tienen un pequeño concepto o al menos una idea de lo que son las redes actualmente, porque ustedes las han logrado más que nada utilizar en el contexto actual en el que estamos, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿por qué son las redes importantes hoy en día? Primero, el hecho de contar con una red en casa, que todo su propia red local, a nivel de, puede ser conectada con cable o inalámbrico. Por ejemplo, dice, posibilita tener conexión en todos los dispositivos que registremos en ella. Punto. Segundo, dice, si nos vamos al nivel empresarial, es fundamental para coordinar a los trabajadores y que mientras están conectados entre ellos, dispongan de todos los recursos necesarios para trabajar en condiciones óptimas. Por ejemplo, si estoy en una área de una empresa y si no tengo conexión a mi impresora en red, no podría imprimir, ¿no? Por eso es de los recursos. También dice son cruciales para organizar y jerarquizar los diferentes elementos conectados, así como para garantizar la integridad y seguridad de los datos. Por ejemplo, colocando los servidores con las bases de datos en una zona apartada de la red de área local donde trabajan los equipos. ¿A qué voy con esto? Algo interesante que quisiera que ustedes ya lo tomen como regla de vida es que cuando ustedes realizan aplicaciones, ya sea a nivel de telemática o de computación, cualquier aplicación que ustedes las desarrollen, tengan consideración de que una base de datos no puede estar en el mismo servidor de la aplicación o el aplicativo que ustedes desarrollen. A eso es que va ese punto. Por ejemplo, colocando a los servidores con las bases de datos en una zona apartada a la red de área local. Es decir, una red en la cual voy a tener mis trabajadores, pero mis servidores pueden estar en otra red de área local e incluso yo puedo utilizar servidores para aplicativos o servidores para base de datos, totalmente apartados, para evitar que si llegan a hackear el servidor de aplicaciones, no tengan acceso a mis datos. Consultas. O sea, dice, sí podría estar en el mismo servidor, pero no es lo más óptimo. Podría estar, nadie usted le niega que utilice el mismo servidor para todo. Sin embargo, a nivel de seguridad no se recomienda, porque si llegan a hackearle un servidor y ese servidor tiene absolutamente todo, lastimosamente perdería mucha información o perdería mucho de su aplicación o podrían hackear la aplicación, ponerle código malicioso. Por eso es recomendación, tener un servidor para cada, un servidor dedicado para cada una de las cosas. Por ejemplo, tengo un servidor para aplicaciones, un servidor de archivos, un servidor para impresión, un servidor para bases de datos, totalmente distribuido. Es lo que se recomienda. Bien, ¿alguna otra consulta? Profesor, esto se refiere a las redes locales, ¿verdad? Correcto, redes locales, incluso, pero ustedes pueden tomar esto como de vida, más que nada. Áreas locales o diferentes tipos de áreas o de redes
se llevan los mismos, se utilizan los mismos conceptos. Esto de tener diferentes servidores va para todas las redes, no solamente para las locales. Otra consulta, si no seguimos. ¿No? Perfecto. Vamos a ver un poquito de las redes informáticas, de cuáles yo puedo tener, ¿no? Para esto vamos a ver un pequeño vídeo para que se entienda un poco mejor. ¿Qué le pasa? Un momento. Contenido, ok, ahí. ¿Qué es una red? El término genérico red hace referencia a un conjunto. ¿Se escucha el audio del vídeo? Sí. Sí, perfecto, gracias. Sí, mister. Ok. El término genérico red hace referencia a un conjunto de entidades, objetos, personas, etc., conectadas entre sí. En informática es un conjunto de equipos informáticos y software conectados en... ¿No? De las redes informáticas que atienden a diversos aspectos de su funcionamiento. Su tipo de conexión, su relación funcional, su topología física, su grado de difusión, de autenticación o su direccionalidad de datos, pero quizá la más conocida sea la clasificación de acuerdo a su alcance. Generalmente se dice que existen tres categorías de redes: red de área local, LAN, red de área metropolitana, MAN, y red de área extensa, WAN. Redes LAN. LAN significa red de área local. Es un conjunto de equipos que pertenecen a la misma organización y, además, están conectados dentro de un área geográfica pequeña. Puede ser un departamento, una oficina, un avión, incluso un mismo edificio, todo mediante algún tipo de cableado de red, generalmente con la misma tecnología. La más utilizada es Ethernet. Desprovistas de medios de interconexión públicos, se manejan como una sola red de localización, a pesar de que pueden servir a numerosos usuarios a la vez. La versión más simple de una red es una red de área local. La transferencia de información en una red de área local puede alcanzar hasta 10 Mbps de velocidad, por ejemplo, en una red tipo Ethernet, y 1 Gbps, por ejemplo, en redes Free o Gigabit Ethernet. Una red de área local puede soportar 100, o incluso 1000, usuarios. Al extender la definición de una red LAN con los servicios que ofrece, se pueden definir dos modos operativos diferentes: de igual a igual y cliente-servidor. En una red de igual a igual, la comunicación se realiza de un equipo a otro, sin un equipo central y en el que cada equipo tiene la misma función, mientras que en un entorno cliente-servidor, un equipo central brinda servicios de red para los usuarios. Redes MAN. Su nombre consiste en las siglas en inglés de red de área metropolitana, ya que se trata de una red de alta velocidad que brinda cobertura a un área geográfica más extensa que una LAN. De hecho, contiene varias de ellas, pero aún así concreta y definida, como una porción de una ciudad. Interconecta diversas LAN cercanas geográficamente, en un área de unos 50 kilómetros, a alta velocidad. Por tanto, una MAN permite que dos nodos remotos se comuniquen como si formaran parte de la misma red de área local. Una MAN está conformada por conmutadores o routers conectados entre sí mediante conexiones de alta velocidad, generalmente cables de fibra óptica. Las redes MAN pueden ser públicas o privadas. Estas redes se desarrollan con dos buses unidireccionales, lo que quiere decir que cada uno actúa independientemente del otro respecto a la transferencia de datos. Cuando se utiliza fibra óptica, la tasa de error es menor que si se usa cable de cobre, siempre que se comparen dos redes de iguales dimensiones. Cabe mencionar que ambas opciones son seguras dado que no permiten la lectura o la alteración de su señal sin que se interrumpa el enlace físicamente. Entre los usos de las redes MAN puede mencionarse la interconexión de oficinas dispersas en una ciudad pero pertenecientes a una misma corporación, el desarrollo de un sistema de videovigilancia municipal y el despliegue de servicios de VoIP. Redes WAN.
Su nombre consiste en las siglas en inglés de red de área amplia, y en esta ocasión se trata de redes de amplio alcance y alta velocidad, que echan mano a satélites, cableados, microondas y nuevas tecnologías para cubrir una extensa porción geográfica. Conecta múltiples LAN entre sí a través de grandes distancias geográficas, permite la interconexión de países y continentes. La velocidad disponible en una red WAN varía según el costo de las conexiones, que se incrementa con la distancia, y puede ser más reducida. Este tipo de red funciona con routers, que pueden elegir la ruta más apropiada para que los datos lleguen a un nodo, punto, de la red. Las redes WAN pueden ser desarrolladas por una empresa o una organización para un uso privado, o incluso por un proveedor de Internet, para brindar conectividad a todos sus clientes. Por lo general, la red WAN funciona punto a punto, por lo que puede definirse como una red de paquete conmutado. Estas redes, por otra parte, pueden utilizar sistemas de comunicación de radio o satelitales. Su velocidad de transmisión se encuentra entre 1 Mbps, aunque este último límite puede cambiar drásticamente con los avances tecnológicos. Ok, perfecto. Como logran ver, nos han indicado las tres tipos de redes más utilizadas, LAN, MAN y WAN, y se han dicho muchos conceptos, por ejemplo, transmisión, capacidad, ancho de banda, el cableado. Solo les puedo decir, no se asusten, que en este curso lo que vamos a hacer es desmenuzar todos esos tipos de conceptos en las capas o los diferentes capítulos que vamos a ver, ¿no? Que sería para que ustedes puedan entender absolutamente todo lo que dijo ese video. ¿Ok? Así que tranquilos. Entonces, haciendo un pequeño resumen de ese video, dice tipos de redes, existen múltiples formas de clasificar los diferentes tipos de redes informáticas. Por ejemplo, el más utilizado son las redes según ubicación y cobertura de servicio, que podemos tener las redes WAN, las redes de área amplia, que no se estudian en este curso como tal, redes MAN, que son las redes de área metropolitana, que son para tener simplemente diferentes tipos de redes LAN conectadas entre sí, o una red LAN, que son las que ustedes tienen en su propia casa, ¿sí? Una red de área local, o una red hogareña. Segunda clasificación es redes según la utilización. Tercera, propiedad o grado de autenticación o autentificación. Y cuarto, tipo de conexión física. ¿Hasta ahí alguna duda o consulta? Como vuelvo a repetir, no se asusten. La primera, como ya estaba diciendo, ¿no? Las redes locales. Son aquellas pensadas para distancias pequeñas. Como estaba diciendo, cada uno de ustedes tiene una red de área local. Como los hogares, dice, o oficinas de empresas que implican una interconexión de pocos ordenadores. Pocos ordenadores. A pesar de que dice pocos ordenadores, cada uno de ustedes tiene capacidad para poder conectar alrededor de 254 dispositivos en su red. Esto también lo veremos en el capítulo ya de direccionamiento, el capítulo número 3. Dice, se estima que entre un 98 dice, y un 99% de todas las redes de computadoras mundiales son LAN. Es decir, cada casa, cada empresa son LAN y simplemente se conectan a un router que le permite tecnologías de redes de área amplia o redes metropolitanas. Redes metropolitanas, como estaba diciendo, no es más que tener simplemente múltiples redes LAN conectadas entre sí para tener una red de área metropolitana. Si ustedes pueden enfocarse en tener un pequeño ejemplo, vean el campus de SPOL. SPOL tiene múltiples facultades. Cada facultad tiene su propia red para manejar. Tenemos el FinCP, FIEC, FISH, EdCom y demás. Pero todas ellas corresponden a tener una área metropolitana de SPOL. Esa es una red MAN. Una red WAN, como estaba diciendo, dice las redes WAN, red de área extendida, se usan para abarcar distancias muy, muy grandes, es decir, a nivel continental, y para eso tenemos los diferentes cables submarinos que conectan los diferentes continentes. Dice, ya sea un país o incluso un continente. Consiste en un conjunto de redes LAN y MAN interconectadas. Empresas multinacionales las contratan para poder conectar sus distintas sedes en diferentes países. Por ejemplo, si ustedes se veían a Telconet, Telconet tiene contratado algunos cables submarinos
para proveer a los diferentes ICPs, los proveedores de servicios de Internet, que tenemos como NetLife, CNT, ¿qué más tenemos? No me acuerdo. También le da Claro, si mal no recuerdo, y demás. Dice, Internet es el resultado de la conexión de todas estas redes WAN, ¿no? Tenemos muchas redes MAN con diferentes equipos que proveen conexión, ya un poco de equipos un poco más robustos para poder conectar esas redes. Otras redes que nacen a partir de estas son las siguientes. Una, tengo la red GAN, que la red GAN es la Global Area Network. Esta red se enfoca más a nivel de red celular, en el cual yo tengo las diferentes antenas, tengo los satélites para poder tener comunicación entre ellas. Y dice, este tipo de red cubre todas las áreas geográficas, permite transmitir información desde un punto a otro, independientemente de dónde se encuentre. El ejemplo más común es la red GPS. Perfecto, sencillo, ¿no? Simplemente unos pequeños conceptos para que ustedes entiendan de que no solamente existen las tres redes básicas, sino que a partir de ellas han nacido un sinnúmero de redes un poco más pequeñas o más grandes. Por ejemplo, la red PAN, la que es la Personal Area Network o red de área personal. Dice, la red con menos alcance de todas está pensado para uso personal y su exponente más conocido es por comunicación con Bluetooth. Es decir, ustedes pueden tener simplemente conectado a Bluetooth tanto la cámara, la impresora o algún dispositivo inteligente y ahí ustedes tienen una pequeña red personal. ¿Alguien que conozca otro tipo de redes antes de pasar a otras? Raúl, ¿conoce alguna otro tipo de red? No, profesor, no se me viene alguna otra en la mente. No. Ok. Lourdes, ¿algún otro tipo de red? No puedo pensar en otra parte de esas al momento. Ok. Jair. Bueno, cuando dijo Bluetooth, me acordé del infrarrojo que antes tenían los celulares. Ok, ya esto sería un poco más, igual, cabe en lo mismo de PAN personal. Pero, ¿hace alguna otra? No. Ok. Fíjense en esto. VPN. Eso iba a decir. Red virtual, sí, también, correcto, ya lo voy a indicar. Excelente. Tenemos otra, la red CAN, la Campus Area Network. Una Campus Area Network es como que una red específica de las redes MAN. Por ejemplo, dice, es una red de diferentes LAN en una área geográfica. Fíjense que conectan muchas LANs, pero son para un ámbito en específico. Dice, de hecho, dice, el ejemplo anteriormente usado para una red MAN, la que les indiqué del campus de SPOL, es el mejor exponente para explicar el uso de la red CAN. Podríamos entender que a la red CAN como una red MAN aplicada a un ámbito muy concreto. Esa es una red CAN, una Campus Area Network. Aquí está las redes VLAN. Una VLAN es muy importante ya a nivel de redes de datos, tanto a nivel avanzado e intermedio, debido a que nos ayuda muchísimo en las configuraciones, segmentaciones de redes, es decir, poder separar la transferencia de datos o la comunicación de paquetes de una máquina a otra. Por ejemplo, si lo vamos a contextualizar a nivel de SPOL, digamos, una red de estudiantes, por ejemplo, los diferentes laboratorios que ustedes van a la FIEC a utilizar los laboratorios de computación, eso se considera una red estudiantil. Una red estudiantil está separada de una red de docentes en la cual no se pueden comunicar entre sí las computadoras porque hay una VLAN, sí, una red de área virtual, que separa esas redes a pesar de que pueden estar conectadas al mismo equipo. Ese tipo de conceptos es muy importante, pero a nivel de redes de datos no lo vemos. Eso ya es un poco más intermedio, se lo da en los siguientes cursos de telemática. Aquellos que deseen seguir por este mundo deberían tomar los cursos de Cisco, ¿no? Entonces dice, este tipo de red local virtual se ha puesto muy de moda gracias a su gran utilidad.
permite concebir como una LAN a nivel lógico. Es decir, supongamos, ustedes tienen un mismo router, un solo equipo, pero ese equipo ustedes pueden separarlo en tantos equipos, en tantos puertos tenga disponible ese equipo. Es decir, si un router tiene 5 puertos, cada puerto yo puedo separarlos a una VLAN de manera lógica. ¿Qué quiere decir? Que puedo tener 5 equipos conectados y ninguno se va a poder comunicar a pesar de que estén conectados al mismo equipo. Dice, los cuales se pueden encontrar de cualquier parte del mundo. Muchos hacen referencia a este tipo de red como oficina virtual, y es que de eso se trata, de conectar ordenadores en una red cerrada y pequeña independientemente de su ubicación geográfica. Por ejemplo, fíjense en el gráfico, tengo departamento 1, departamento 2, red de estudiantes, red de docentes. Si yo trato de comunicarme a esta computadora, este equipo la va a rechazar porque no hay conexión, no existe una VLAN asociada que me permita comunicarme con ella. Entonces, esto se consigue gracias a los equipos llamados switch. Ya lo voy a iniciar ya mismo. Siguiente, tengo una red SAN, una red de storage, una red de almacenamiento, en la cual yo simplemente tengo diferentes servidores que tienen cada uno discos duros y en la cual solo se lo utiliza para obtener información o archivos que yo pueda tener almacenados en esos servidores. Esa es una red SAN, una red de storage, una red de almacenamiento. Red WLAN. Esta sería la más común para ustedes, porque ustedes son las que ustedes utilizan a diario. Cada uno de ustedes tiene un equipo, tiene un router, tiene un AP, un access point en sus casas, y ustedes se conectan vía Wi-Fi, ¿verdad? Vía inalámbrica. A eso se le conoce como red WLAN, una red inalámbrica de área local. Dice, la llamada red de área local inalámbrica es una LAN, sin embargo, no es con cables, sino inalámbrica, que utiliza medios de comunicación inalámbricos. Lo que es muy interesante, dice, ¿por qué? Reduce costes, no existe un cable, no hay un cable ahí que tenga que tener, y aplica, dice, más seguridad y persistencia. No se puede romper protocolos más nuevos, no existen protocolos más nuevos de los que se están usando. Aquí algo interesante que vamos a ver en un capítulo... en el capítulo 4, si mal no recuerdo, era la capa de transporte, o capítulo 5, es cómo es ese control de los datos, cómo yo sé que un paquete que se está enviando a nivel inalámbrica le pertenece a esta computadora, o cómo yo puedo reconocer que a esta computadora, en el momento que esta computadora desea conectarse a esta, cómo él en el momento que envía sabe que le pertenece a ese paquete o ese dato a esa computadora. Eso lo veremos en el capítulo, si mal no recuerdo, 2 y 4. Mister, solo una pregunta. En la anterior diapositiva, cuando habla de protocolos, ¿se refiere a los protocolos de Internet, a los IP? No necesariamente. Existen muchos protocolos. ¿Se acuerdan que yo les dije que tenemos 6 capítulos, verdad? Cada capítulo maneja protocolos distintos. Y lo interesante de redes de datos es que ustedes van a poder identificar qué protocolo se aplica en cada uno de ellos, para poder entender cuál es el problema, cuál es la falla que pueda haber. A nivel de Internet, sí existen. Por ejemplo, a nivel de Internet solamente tengo el IPv4 e IPv6. Pero en esa capa, yo tengo, o en esa sección en cual yo voy a tener, existen muchos más protocolos para trabajar. Por ejemplo, tengo el protocolo ICMP. El protocolo ICMP yo lo utilizo para el envío de mensajes y poder identificar a quién le corresponden los paquetes. Entonces, son muchos protocolos que vamos a estudiarlos poco a poco. Ok, profe, gracias. Perfecto. Red WMAN, como dice su nombre, es una red metropolitana inalámbrica, ya no a nivel de cableado, en donde yo voy a tener muchas antenas que van a tener comunicación de las diferentes redes locales, que cada una de las antenas será como que mi gateway, mi salida al exterior, y comunicación con un área central. ¿Qué dice? La red de área metropolitana inalámbrica sigue el mismo concepto que la WLAN, una red inalámbrica local. Usa medios inalámbricos de comunicación, ahorrando los costes de instalación de cableado. Pueden alcanzar hasta máximo, dice, 48 kilómetros de diámetro. No existe garantía de entrega de paquetes superior a eso. Por ejemplo, dice, cubrimos la capital con nuestra red a nivel de antenas. No sé si ustedes han logrado
ir en su auto, en los buses o el transporte de SPOL, y hay algunos edificios que tienen antenas en la parte superior, entonces ahí tenemos la conexión vía inalámbrica. Redes según la utilización existen de dos tipos: sencillas, dedicadas, es decir, para un fin en específico y conectadas de un punto a otro, o redes compartidas, en las cuales son aquellas en las que no importa que haya más de un usuario conectado a la vez, que son las que más uno utiliza. Es decir, yo puedo tener un servicio asociado a alguna aplicación y tengo muchos clientes que se conectan a ese servicio, una red compartida. Esas son las diferentes, según la utilización, la clasificación según la utilización. Dedicado para un fin, compartida, muchos clientes. Así de sencillo. Por la propiedad o grado de autentificación, yo tengo dos. De igual manera, públicas o privadas. Una red de SPOL se considera privada debido a que, no sé si ustedes han estado en las otras materias, asumo que en las materias que cogieron anteriormente, y si tuvieron que hacer alguna práctica, les hicieron instalar lo que era conectarse a la VPN, la red virtual, para poder acceder a las computadoras de SPOL. Entonces, quiere decir que SPOL es una red privada y yo necesito crear un canal de comunicación para que desde mi casa pueda conectarme a esa red privada. No es una red pública como yo puedo ingresar simplemente a un servidor en Internet. Diferencias dice: pública no requieren autentificación. Ustedes, si van a un servidor en una red pública, no es que les dicen ponga su clave de SPOL. No, entonces simplemente es pública. Y son de uso libre. Pertenecen a empresas privadas y sirven, dice, para que los clientes las usen. También organismos públicos como ayuntamientos de ciudades importantes pueden disponer de las suyas, ¿no? Indistintamente de cualquier servicio que ofrezcan, son públicos para que ustedes puedan accesar. Sin embargo, las privadas, como la red de SPOL, dice para particulares, empresas, organizaciones o instituciones como la SPOL, requieren de contraseñas o solamente las usan los que han pagado por ella, ¿no? Ahí tenemos la diferencia. Privada y pública. Cableada para conexión física, existen muchos tipos de cableados. Les voy a indicar simplemente porque cada uno de estos tipos los veremos en el siguiente capítulo, el capítulo 2, que es la de física. Cómo es conexión por par tensado, cuáles son los beneficios que vamos a tener, cuál es cable coaxial, dónde poder implementarlo. Y el último es el uso de la fibra óptica, ¿no? Cuándo es necesario tener fibra óptica en mis conexiones. Lo mismo inalámbrica a nivel de microondas, onda de radio infrarrojo, esto ya es para cursos superiores, en el cual yo tengo comunicación vía inalámbrica de dispositivos o, como acaba de decir su compañero, infrarrojo a nivel de comunicación peer-to-peer. Podemos trabajar también con ellos, si mal no recuerdo, con los tags RFID, algo parecido. Pero ya son conceptos un poco más avanzados de redes, ¿no? Sin embargo, si ustedes van a trabajar con alguna aplicación de desarrollo que utilicen este tipo de comunicaciones, ahí las van a poder ver o utilizar. Consulta hasta ahí para ver los componentes, que sería lo último de esta sesión. Algo sencillo. Ricardo. Profe, una pregunta. El tema de la clase de talleres va separado de esta clase completamente o cómo? ¿A qué se refiere con clase de talleres? O sea, se supone que como a las 2 hay una clase de redes de datos también, ¿no? Sí. O sea, yo tengo en mi horario algo de redes de datos a las 2. Dice que es quincenal. Ah, ¿No tiene pero nada que ver eso con lo teórico? La clase práctica, laboratorio. Eso hay otro profesor que manejará ese curso. Yo ahí no tengo mucho que ver. Ah, ok, ya. Solo lo máximo es decirle, para esta semana tienes que hacer una práctica de este tipo para ir a la par con la teoría. Ok, gracias. Ok. Componentes de una red. Para ello, nos vamos a utilizar nosotros el simulador, que es el Cisco Packet Tracer. Es el que vamos a utilizar. Oscar, adelante. Profesor, las diapositivas que acabamos de ver, ¿usted las va a pasar? Sí, todo se sube al sitio web. Ya, ok.
nosotros vamos a trabajar con el Cisco Packet Tracer incluso en los laboratorios. Entonces, buena idea que ustedes ya se lo vayan descargando desde la página oficial de Cisco. Más tarde les estaré mandando un correo sobre eso de cómo se lo hacen, porque necesitamos también para las prácticas y las diferentes tareas que vamos a hacer. Teórica, que claro, parte teórica. Componentes de una red. Primero dice, todos los dispositivos tecnológicos que facilitan la consecución de tan distintas topologías de red como acabamos de ver, ¿no? Hay mucha clasificación, incluso hay un sinnúmero de redes que han nacido de toda esta clasificación, como por ejemplo ya redes de sensores que tenemos por redes de dispositivos IoT y demás, y la aplicación de muchos protocolos. Como estaba diciendo, cada una de estas redes trabaja con protocolos distintos, que también los vamos a anunciar a lo largo de este semestre, sin contarse con los periféricos de ordenador, ni los ordenadores en sí, ¿ok? Quiero que quede claro, una computadora como tal, nosotros no vamos a trabajar tanto en ellos, sino que nos vamos a enfocar en los dispositivos intermedios. Por ejemplo, servidores. Los servidores se encargan de proporcionar los servicios a las estaciones de trabajo conectadas a la red. Dentro de estos servicios se encuentra el correo electrónico, impresoras y bases de datos. Este sería el icono para servidores en el Packet Tracer, que está aquí, servidores. Puente, un bridge. Los bridges, dice, interconectan dos segmentos de redes diferentes. Una de sus funciones principales dice restringir el envío de información hacia diferentes equipos. No se preocupen, que lo vamos como vuelvo a repetir, lo vamos a desmenuzar muy bien las funcionalidades del bridge. Algo interesante dice, permitiendo el paso de aquellos que sean dirigidos a segmentos diferentes y cuya dirección MAC está dentro de la tabla de registro del bridge. ¿Dónde encuentro ese equipo? Está aquí. El bridge. Repetidores. No sé si ustedes han logrado, ahorita que están trabajando en la red inalámbrica de su casa, quizás no llega la señal mucho a ciertas esquinas de su casa. Aquí es donde tenemos la función de un repetidor, que lo que hace es copiar la misma red que estoy tratando de mi AP principal, copia la red para poderla ampliar un poco más y que unas computadoras o dispositivos que están totalmente alejados o que no llegan mucho a la señal, darle un poco más de acceso. Dice repetidores y dispositivos que amplifican la señal emitida por un segmento de una red hacia otro, con el fin de incrementar el alcance de las mismas redes. Eso es un repetidor. Realmente casi no lo vemos mucho en redes de datos. Un hub. Un hub también es conocido como, también trabajamos en la capa 2. Ese es el dispositivo de nivel más bajo, el cual consiste en un repetidor multipuerto que simplemente se limita a recibir el mensaje por una de sus interfaces. Uy, esa ahí está fea. Enviarlo por los demás sin modificación alguna. Es decir, veamos en esta gráfica. Llega un paquete desea enviarlo acá, coge, envía y envía. Sin embargo, algo malo tienen los hubs, que cuando yo envío un paquete, le va a llegar absolutamente a todas las computadoras. Eso es una pequeña falla, pero la veremos así mismo cuando veamos capa 2. Eso, si mal no recuerdo, estaban los hubs, verifican. Se me perdió. Aquí. Un hub. Switch, que es Eduardo, adelante. Profesor, ¿los hubs también tenían problemas de colisiones? ¿O estoy equivocado? Correcto, problemas de colisiones, perfecto. Oscar. Profe, en caso de los repetidores, cuando estos amplifican la señal, ¿existe algún tipo de modificación en la señal o deterioro? Existe un poquito de deterioro, porque no es que transmiten a la par de del router principal. Sí existe un poquito de deterioro, pero por eso solamente se lo utiliza en los lugares alejados y siempre y cuando el repetidor esté un poquito en línea directa con el router principal.
Si no, igual no les va a servir. Eso es lo que yo quería preguntar, pero no habría diferencia si está conectada por cable. Si tiene un cable para conectar a un repetidor, excelente, pero no se acostumbra, porque es simplemente para darle conexión a un área que no llega nada más, que no hay mucha señal. Entonces, generalmente son inalámbricos los repetidores. Porque colocar un cable a un área es dañar infraestructura. Seguimos para terminar con estos. Un switch ya es un nivel, un dispositivo también de capa 2, pero un poco más robusto que los hubs o los bridge. Esta parte que dice trabaja en capa física y capa de enlace lo vamos a ver ya cuando ya analicemos en detalle los esquemas o los modelos para poder entender dónde trabaja cada uno de esos equipos. Dice, su cometido es el de orientar el camino de las tramas de datos que reciben mediante la lectura de su dirección MAC de destino. No trabaja con direcciones IP, si se fijan. Este dispositivo no trabaja con direcciones IP, solamente con direcciones MAC. Eso es algo que deben quedarles muy claro. ¿Ok? En los dispositivos, si mal no recuerdo, está aquí un switch 2960 y un router. El router dice es el dispositivo físico de nivel más alto, es un dispositivo de capa 3, por lo que este sí trabaja con direcciones IP. Quiere decir que este va a ser el encargado de verificar qué dirección IP tiene usted y qué dirección IP tiene el receptor al cual usted está tratando de comunicarse. La cual va a identificar dirección IP destino y dirección IP de origen para envío de datos, ¿no? Entonces eso lo podemos ver aquí. Los routers. Generalmente trabajamos con el 2901. Y por último, la conexión. Algo interesante en los laboratorios a nivel presencial, cuando ustedes hacen los laboratorios, van a los laboratorios de redes de datos, es que ustedes ahí pueden hacer las conexiones físicas. Y ustedes ahí se dan cuenta de por qué necesariamente deben tener esta diferencia o aprender cuál es la diferencia de esta conexión. Tengo yo dos tipos de cable a nivel de cable UTP. Tengo cable cruzado y cable directo. ¿Cómo yo conecto cada uno de los equipos? Cable directo, es decir, este tipo de cable, yo lo utilizo para conectar equipos que son totalmente distintos. Fíjense, un router es distinto a un switch. Un router es distinto a un hub. Un hub es distinto a un switch. Hub distinto a computadora. Switch distinto a computadora. Sin embargo, yo utilizo un cable cruzado cuando se consideran que los equipos son iguales. ¿Qué quiere decir? Una computadora es igual a otra computadora, cable cruzado. Un router es igual a otro router, cable cruzado. Un hub es igual a otro hub, cable cruzado. Switch es igual a un switch, cable cruzado. Y aquí está la diferencia. Un router es igual a una computadora, cable cruzado. ¿Ok? Entonces, aprenderse eso porque es esencial en las conexiones. Distintos, directo, cruzado, igual, para poder entender y que nos vaya bien en las simulaciones, ¿no? Y como estaba diciendo, esto más lo utilizarían a nivel de laboratorios para poder conectarlos físicamente, pero no es el caso este semestre. Por eso es interesante que conozcan este tipo de conexiones. Adelante, Ricardo. ¿Y por qué el router es igual a un PC? ¿Qué tienen? O sea... Porque el router se considera que tiene adentro, el router en sí tiene adentro una ROM, una RAM, un software como tal, y tiene muchas tablas de direccionamiento y trabaja con muchas otras cuestiones que asimilan que un router es una computadora. Entonces, por eso es que se lo considera así. Gracias. Ok, Brian, perdón. Sí, ¿por qué unas tienen punto rojo y otras punto verde? Ok, eso es conexión. Cuando ustedes hagan las conexiones aquí, verde va a significar que hay conexión y rojo no hay conexión. Excelente pregunta. Bien,
¿Alguna otra consulta? Porque eso era la pequeña introducción que quería darles. Angélica, adelante. Sí, ¿y a qué se refiere específicamente con cable directo y cable cruzado? ¿Cuál es la diferencia? Ok. A nivel del simulador, solamente ustedes lo pueden ver aquí, ¿no? Directo y cruzado. A nivel físico, no sé si ustedes habrán escuchado las diferentes estándares que manejan los cables UTP. No estoy seguro, creo ahí lo veremos en mayor detalle en la capa física, en el capítulo 2, para que ustedes entiendan ahí cuál es cable directo, cable cruzado y por qué es que se hace esa transmisión. Pero a nivel del simulador, basta con que entiendan eso. Este es cruzado, este es directo. ¿Ok? Ok, gracias. Para no entrar mucho en detalle. Si no, ¿alguna otra consulta, chicos? ¿No? Ok,